Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Sean todos bienvenidos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 2, por favor, del verso 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Del verso 1 hasta el verso 11. Mateo capítulo 2, verso 1 al verso 11. ¿Sí me encontraron? Vamos a leer todo, aunque no vamos a explicar todo. Mientras leemos, quiero que usted mire cuál fue la actitud de las personas que supieron que iba a nacer el Mesías, o sea, el escogido, el ungido. ¿Cuál fue la actitud de las personas que supieron? Y hay aquí tres personajes, digamos, o tres grupos. Número uno, los magos que vienen de Oriente. Número dos, Herodes, quien era rey sobre Israel. Y número tres, bueno, son cuatro. Está el pueblo en general y los escribas. Los magos, Herodes, el pueblo y los sacerdotes, los escribas, pues, ese grupo, los que sabían, o los que deberían de saber más bien. ¿Cuál fue la actitud de ellos? En base a eso vamos a leer, y yo le puse por tema, el tema es bien largo, así que además voy a usar la mitad, le puse tan cerca y tan lejos. Vamos a leer, dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, aquí empieza la actitud de ellos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes, la actitud de Herodes, ¿no? Se turbó, luego el pueblo, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, que de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso fue todo. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya, dice. No, le quería adorar en realidad. No, no, bueno, pero actitud, ¿no? Dice verso 9. Ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto al oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La actitud sigue de los magos, ¿no? Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vamos hasta ahí nada más. Hagamos una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias porque por tu misericordia, Señor, por tu paciencia, por tu amor inagotable. Estamos, Señor, aquí de pie en este lugar, tratando, Señor, de aprovechar tu palabra para que alimente nuestra alma, para que nosotros seamos ayudados a vivir de la manera que te agrada a ti.
Padre, ayúdanos por favor a entender mejor, que podamos aprovecharla, que disfrutarla y que después en todo lo que hagamos tú lleves la gloria y la honra, Señor. Por favor, estamos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Tan lejos y tan cerca. ¿Si vieron la actitud de los personajes? Más o menos. Vamos a ampliarlo un poquito. Como introducción, como el tema yo le puse tan lejos y tan cerca y tan lejos, estaba yo pensando cómo explicarlo mejor el tema, ¿no? Y el día de ayer estaba viendo una especie de documental, no era novela, era documental. Eran unos viajeros que venían desde Italia, ¿ok? Desde Italia, de Italia, no voy a entrar en detalles, venían de Italia y fueron a Canadá y de Canadá a México y pasaron por Cancún. Y ahí se subieron al tren Maya y qué bonito se ve el tren. No sé si usted ha visto cómo se mira. Yo nunca había visto cómo era el tren Maya por dentro. O sea, siempre escuchamos en la televisión, pero casi no pasan videos, ¿no? Y ellos pusieron cómo estaba el tren Maya. Oye, eso está bonito, ¿eh? Nuevecito. No sé cuánto tiempo ya tiene de inaugurado, pero se mira todavía nuevecito. O sea, le ponen un empeño al cuidado que ni aquí lo ve, ¿eh? Siempre hay gente limpiando. Si cae una basurita, llegan y la agarran. Siempre se ve realmente nuevo, como si lo acabaran de inaugurar, ¿no? Con aire acondicionado, poca gente, ahí les dan de comer si quieres. O sea, puedes estirarte en los asientos grandes, es algo bonito, ¿no? Y no sé, se me ocurrió ahí, a mí dijo, me gustaría subirme al tren Maya algún día, no sé, algún día va, súbase, que tenga esa experiencia, ¿no? Después, esta pareja, llegaron allá a Cancún, buscaban hospedaje barato, más bien buscaban un patio donde acampar. Fueron a una familia que vivía a una cuadra del Tren Maya. Y llegó esta pareja de italiano y le dijo, oye, ustedes son privilegiados, ¿no? Tener al Tren Maya aquí a la estación, a una cuadra de camino, ¿no? ¿Por qué se sienten? Les preguntaron, ¿no? Esta pareja, los que vienen aquí, ¿qué se sienten? Ellos empiezan a reír y dicen, no sé, dice, nunca nos hemos subido, dice. Además, nunca hemos ido a ver, dice. ¿Cómo? No, dice, no, nunca hemos ido. Pero algún día van a ir. No sabemos, dice. ¿Quién sabe si algún día iremos? ¿Pero por qué? Dice, el tren Maya no es para nosotros, dice. Como que era un poco caro, ¿no? A pesar de que hay promociones para la gente del pueblo. Y me quedé pensando, ¿no? O sea, que sí es una especie de tristeza, ¿no? Que a veces pudiendo disfrutar algo porque lo tienes a la mano, por alguna razón no lo puedas hacer, ¿no? No sé, como si vivieras en la esquina de una taquería y no pudieras comer tacos, ¿no? Es algo así, ¿no? Estar tan cerca de algo y no poder disfrutarlo, tristeza o no. Es como lo que escribió Pablo en Romanos capítulo 9. Vaya conmigo, no pierda Mateo 2, pero estoy en la introducción, ¿no? Quiero ayudarle para que entendamos mejor, ¿no? Va a estar Romanos capítulo 9, por ejemplo. Romanos capítulo 9, en el verso 1. ¿Sí lo encontró? Ahora, lo que Pablo aquí escribió es algo así como, qué tristeza por mis hermanos los judíos, que teniendo todo a su favor, no pudieron conocer al Salvador del mundo. ¿Se me entiende? Leamos, mire cómo lo explicó Pablo. ¿Verdad digo? En Cristo. No miento, dice. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, un maldito, ¿no? Separado de Cristo, dice, por amor a mis hermanos, va a hablar del pueblo hebreo, no de los cristianos, del pueblo hebreo. Dice, mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, verso 4, que son israelitas. ¿Y por qué sentía tristeza? Bueno, lo dice enseguida, dice, de los cuales son la adopción.
Número uno, ¿qué tenían los judíos? La adopción. ¿Alguien sabe qué es la adopción ahí? Si no lo sabe, aquí la adopción es la palabra, o no es la palabra, más bien es un ritual que se llama Bar Mitzvah. Es un ritual del pueblo hebreo que practican solamente ellos, donde un niño, un bebé es tratado como, un bebé es cuidado por un esclavo y es tratado como cualquier hijo de esclavo, hasta el día en que el padre dice, ya está en edad suficiente y entendimiento suficiente para que sea mi heredero, a la edad de 12 o 13 años más o menos, y le hacen un ritual que se llama Bar Mitzvah, que significa posición de hijo. Solamente lo practica el judaísmo. Aquí se tradujo como adopción, o sea que el padre adopta a su hijo. Ese término es muy diferente a como conocemos nosotros adopción, ¿ok? Eso pertenece a los judíos y es importante saberlo porque se usa en otros textos bíblicos y hay que saber entenderlo porque usted va a escuchar muchas veces que usted fue adoptado, usted nació en la familia de la fe. El término adopción significa que siendo hijo de Dios tiene derecho a sus a su herencia, ¿ok? Así como lo tenía un judío. Bueno, esa es otra historia, pero eso pertenecía a los judíos, la adopción de los judíos tenían la adopción. ¿Qué más dice? La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, o sea, la ley, el culto, o sea, todas las fiestas solemnes, el culto y las promesas, dice. ¿Qué más tenían? De quienes son los patriarcas. ¿Qué más dice? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y con todo es, Israel había rechazado al Salvador. Por eso Pablo está clamando por ellos, ¿cierto? Porque él fue enviado a predicar a los gentiles, pero él quería que sus hermanos en la sangre fueran salvos también, pero ellos estaban lejos, como hoy en día, que algunos israelitas son salvos, por cierto, pero la gran mayoría en general, ellos no reconocen que Jesucristo, el que nació a través de una virgen, es el Mesías, el Salvador esperado. Qué tristeza, ¿no? Ellos tenían todo para conocerle, el lugar de nacimiento, las profecías, los profetas, todo. Y aún así, no lo aprovecharon. Pero por otra parte, mírenlo, ¿no? Los que estaban más lejos, ¿saben quiénes eran? Las naciones gentiles, ¿cierto? Ahí entramos usted y yo, que éramos antes parte de esas naciones. Tan lejos, pero que de alguna manera la gracia de Dios obró en nosotros, que ahora usted es salvo porque, por la fe en Jesucristo, ¿no? ¿Qué contraste, ¿no? O sea, los que estaban cerquita, por decirlo así, no lo aprovecharon. Y los que estaban lejos, lo aprovecharon. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque lo lógico es esto, lo lógico es que quien está más cerca lo aproveche mejor que el que está lejos, ¿no? ¿Sí me entiende? O sea, si usted va a Cancún, se esperaría que los que viven a una cuadra aprovechen el Tren Maya, ¿no? Pero lo aprovechan más los que vienen, lo aprovechan más los que van de Estados Unidos, de no sé, de Italia, de Francia, lo aprovechan más que los mismos de la zona. Qué cosas, ¿no? Qué contraste, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Entonces, bueno, usé esta introducción para hablar de lo que pasó cuando nació Jesucristo, porque pasó algo parecido, ¿no? Los que estaban tan cerquita de lo que tenía que ver con el nacimiento del Salvador, no lo aprovecharon. Y más bien, y eso era lo lógico que pasara, que lo aprovecharan, pero pasó al revés, que los que estaban más lejos fueron los que lo aprovecharon. Y hay que empezar con esto. Es importante, cuando Jesucristo nació, sí causó un impacto en los corazones cuando supieron que él había nacido. Y ese es el poder de Dios, que todo aquel que sabe o que escucha que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, va a reaccionar de alguna manera, ¿ok? O sea, va a haber una reacción. Pero la reacción puede ser en dos formas. Puede ser positiva, es decir, viniendo a Él para que te salve y recibas el gozo de la salvación y tengas paz. O la reacción puede ser que no te interese y que lo rechaces. Pero Jesucristo siempre ha causado una reacción y es lo que vemos en este texto que acabamos de leer, que Jesucristo siempre causa una reacción. Ahora eso no lo estoy inventando, que Jesucristo causa una reacción siempre. La misma Biblia lo dice. Miren, si usted lee conmigo Lucas capítulo 2, por ejemplo,
en el verso 34. Lucas 2:34. Miren, desde antes de que Jesús naciera, Dios ya había anunciado que todos los que le conocieran, oyeran de él, iban a tener una reacción, ya sea una positiva o una negativa, o sea, o aceptaban que él es hijo de Dios y venían a él para que le salvara y le adoraban, o le rechazaban. Eso lo encontramos en Lucas 2:34 con el anuncio a través de Simeón a María. ¿Lo tiene? Dice así, dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí o sea, Jesús, está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. O sea que algunos iban a creer y algunos iban a rechazarlo, ¿ok? Y para señal que será contradicha. O sea, algunos iban a decir, oh, este hace señales, viene del cielo. Otros iban a decir, oh, este hace señales, viene del diablo, ¿no? ¿Sí me entiende? Pero siempre ha habido dos reacciones. O como dijo, o como escribió Juan en el capítulo 3, en el verso 18. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, en el verso 18. Juan 3, verso 18. Y no pierda Mateo capítulo 2, ¿no? Juan 3:18, ¿sí lo tiene? ¿Sí se acuerda el texto? Hablando de Jesucristo, ¿no? Todos aquellos que escuchen hablar de Jesucristo, su mensaje, siempre va a haber alguno de estos dos tipos de reacciones. O le creen o lo rechazan. Esto es importante, ¿ok? Tanto para el que le cree como para el que rechaza. El que cree tiene vida eterna. El que no le cree sigue en condenación. Es importante saberlo, sí, dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, ¿ok? Ahora, pero el que no cree ya la libró, no pasa nada. No, hay una consecuencia para el que no cree. Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es que sí, desde antes de su nacimiento y su nacimiento, Jesucristo comenzó a causar este efecto en los que oyeron hablar de él. Y repito, voy a repetir lo mismo. Aquí lo difícil, lo terrible es que el efecto fue positivo en las personas que estaban más lejos y fue negativo en las personas que estaban más, más cerca, ¿no? Lo vemos en la actitud. Por ejemplo, ¿cuál fue la actitud o más bien, lo vemos, fue la actitud de los que estaban lejos? Y es que cuando la gracia de Dios obra en los corazones, realmente hay un cambio, ¿no? Por ejemplo, aquí la gracia de Dios comenzó en estos magos de Oriente. Y si alguien le pregunta, ¿quiénes eran estos magos de Oriente? La Biblia no dice, ¿ok? Sí estamos, porque viene el 6 de enero y todo este asunto, ¿no? Entonces, ¿qué es Melchor, Gaspar y Baltasar? Bueno, la Biblia no dice nada de eso, ¿ok? No sabemos quiénes eran, la Biblia no lo dice. Ahora, si yo le puedo aportar algo y usted ni siquiera lo puede tomar o lo puede rechazar porque no está en la Biblia, pero si usted me pregunta, "Pastor, ¿quién cree usted que sean estos magos de Oriente?" Yo personalmente no estoy seguro, pero si tuviera que dar una respuesta, yo creo que venían de Oriente. ¿Y qué había en Oriente? Bueno, en Oriente estaba Persia, el imperio medo-persa estuvo ahí, estaba Babilonia. ¿Y qué es lo importante? Bueno, que yo creo que estos magos de Oriente eran judíos, pero judíos de la dispersión. Es decir, cuando los judíos estuvieron regados por todo el imperio medo-persa y el imperio babilónico, como fueron esclavos, el imperio medo-persa les permitió quedarse a vivir en aquellos lugares. Y no todos los judíos regresaron. Y como estos conocen la profecía, y solamente los judíos tenían parte de estas profecías, lo más seguro es que eran judíos, porque sí conocían la profecía acerca del nacimiento de un Salvador. Así es que hay una fuente ahí para pensar que sí eran judíos, solamente que no nacidos en Israel, nacidos muy lejos, ¿ok? Fuera de Israel, que conocían en parte, que conocían poquito, ¿ok? Que no practicaban todos los rituales que se practicaban en Jerusalén, que no eran enseñados como en Jerusalén, ¿sí me entiende? Así es que posiblemente eran ellos, ¿no? Que la gracia de Dios obró en ellos y que estuvieron dispuestos a conocer a aquel de cual la profecía decía que es el Mesías, el Salvador
del mundo. Y como ellos estuvieron dispuestos, la gracia de Dios siguió obrando en ellos, porque esto es lo que hace Dios. Cuando un corazón está dispuesto a buscar, a conocer al Salvador, aunque lo hayas escuchado poquito, Dios te va a guiar, ¿ok? Y lo hizo con ellos, como lo hizo Dios con esta Rahab, la ramera, ¿se acuerda? Que también ella escuchó nada más, pero como decidió creer que hizo Dios y le guió. Bueno, algo así actuó también con estos magos de Oriente y Dios les comenzó a guiar, ¿no? ¿Y cómo les guió? Bueno, ¿cómo es Dios, no? ¿Cómo va a guiar a estos magos que vienen de Oriente tan lejos? ¿Cómo les va a guiar? ¿Cómo les va a traer desde allá hasta Belén? Bueno, ellos dicen que venían siguiendo una estrella y se supone que esta estrella el que esta estrella apareciera no era algo normal porque ellos observaban las estrellas. Entonces, lo más seguro es que este era algo milagroso, ¿ok? Una estrella que no existía, pero que Dios la usó para guiarles, para marcarles el lugar del nacimiento. ¿Y por qué les ayudó Dios? Porque ellos estuvieron dispuestos a creerle, ¿ok? Imagínense, ¿estaban dispuestos a creer la profecía, sí o no? Pues vienen desde Oriente. ¿Cuántos días tomaron? No sabemos cuánto tiempo, pero eso era lejísimos. Y ellos estuvieron dispuestos a creer. Es como usted que está el día de hoy aquí, ¿verdad? ¿Por qué está aquí? Porque usted le está creyendo a Dios, ¿ok? Que usted necesita venir a alabar, a adorar, que necesita congregarse, que necesita escuchar su palabra. Usted lo creyó, porque nadie lo obligó. Entonces, como usted decidió creerle, Dios le ayuda, ¿no? A entender mejor. A ellos le ayudó primeramente guiándoles hasta el lugar del nacimiento del Salvador. Ahora, una vez que ellos llegaron al lugar más cercano que fue ahí a Jerusalén, se nota que cómo realmente la gracia de Dios se había obrado en estos magos de Oriente, porque luego investigaron el asunto. O sea, no se quedaron así, no se quedaban como, a ver, ¿quién nos ayuda? No, ellos fueron y preguntaron directamente. No llegaron al lugar exacto, ¿ok? Porque llegaron a Jerusalén. ¿A dónde tenían que llegar? Pero no sabían todavía, no tenían con claridad cómo estaba el asunto. Así que llegaron a Jerusalén y ellos preguntaron, llegaron ahí con el rey Herodes, ¿no? Y así sin prejuicio, porque el que busca con limpia conciencia, el que busca sinceramente, no tiene prejuicios. Ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Dijeron, ¿por qué? Porque venimos a adorarle. Es fácil, ¿no? Es como aquel que busca, que tiene necesidad de salvación y dice, y preguntaría, ¿cómo puedo ser salvo? ¿No? Que alguien me diga cómo puedo ser salvo porque yo necesito tener seguridad de salvación y quiero ser un adorador. Eso es ser ayudado por Dios, ¿ok? Eso es que la gracia de Dios está obrando en el corazón, que no te intimida, ¿no? Porque recuerden que había un rey, ¿quién era? Herodes, que de hecho Herodes no debería ser el rey. De hecho, Herodes fue puesto casi políticamente. De hecho, Herodes no es descendiente de la tribu de Judá. Es más, ni siquiera es un judío, ¿ok? Sus padres, uno es idumeo y otro es no recuerdo el pueblo, pero él no es judío, ¿ok? Sus padres se hicieron al judaísmo, pero Herodes no debería ser rey. Es más, los sacerdotes que estaban ahí no deberían ser sacerdotes. O sea, era un relajo, ¿no? Y ellos se arriesgaron a llegar ahí y preguntaron dónde está el rey de los judíos porque venimos a adorarle, ¿no? ¿Y qué pasó después? Bueno, una vez que se les dio cierta información, ellos fueron solícitos en seguir investigando hasta llegar a ese lugar, ¿no? Siempre obedientes al impulso que los movía, porque eran dirigidos por Dios. Y no se pararon hasta que llegaron al lugar, ¿no? Ahora, cuando llegaron, Jesús ya había nacido, se entiende que no estaba en un pesebre, no sabemos cuántos años habían pasado, o cuántas semanas, o días, no sé. Si lo que sí sabemos es que Jesús, que había nacido, estaba en una casa ya no estaba en un pesebre, en el mesón, no. Y cuando ellos llegaron, ellos realmente iban a lo que iban, ellos iban a adorarle, ¿no? Y ellos lo demostraron a través de dar lo mejor que tenían y fueron muy generosos en la forma de cómo ellos mostraron adoración, cómo mostraron reverencia delante del Salvador. Lo leemos en el verso 9, por ejemplo. Lea conmigo Mateo 2:9. Dice así, ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, ¿no?
Y al ver la estrella, regocijaron con muy grande gozo. O sea, que ellos sí se alegraron, ¿ok? Para ellos era un asunto importante. ¿Se dieron cuenta? Era un asunto importante para ellos, que les causó mucha alegría, dice. Y al entrar en la casa, o sea, ya el niño estaba en una casa, no en un pesebre donde nació, dice. Vieron al niño con su madre María y después la actitud, ¿no? La actitud de aquellos donde la gracia de Dios ha obrado. ¿Qué hicieron? Dice, postrándose, lo adoraron. O sea, sabe que el postrarse es una forma de adoración, ¿no? Que nosotros desgraciadamente a veces no lo hacemos así, ¿no? ¿Qué cosa? No, miren, piénselo. Ellos venían de tan lejos, conocían muy poco, pero era tan importante el asunto que cuando llegaron, se postraron y le adoraron. Ahora piense, ¿ok? Porque muchos que estamos aquí, llevamos años conociendo el Evangelio, leyendo nuestra Biblia. De hecho, muchos nacieron en un lugar cristiano, pero cuando se nos hace un llamado a postrarnos, nadie quiere postrarse. ¿Qué cosas, no? Y a veces de repente llega alguien que nunca ha escuchado, ¿no? Pero viene con tal necesidad que pasa y se arrodilla y llora delante de Dios, ¿no? Alguien que estuvo lejos, ¿no? ¿Qué contraste, ¿no? Es importante saber eso, ¿ok? Para Dios es importante. Y dice enseguida, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros, ¿qué hicieron? No los que estaban cerca, los que estaban lejos, dice. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, dice. Bueno, hasta ahí podemos ver cómo obró Dios en el corazón de estas personas, que uno pensaría que no les hubiera interesado, porque geográficamente ellos estaban muy lejos donde iban a ser El Salvador, porque de acuerdo a las profecías, ellos estaban mucho más lejos de las instrucciones que Israel o que Jerusalén recibía constantemente, ¿ok? Pero fueron ellos los que pusieron atención realmente, ¿no? Ahí Dios obró de una manera positiva en el corazón de ellos. Pero lo otro que quiero que leamos también, y que era el enfoque para esta mañana, es cuál fue la actitud de aquellas personas en las que se esperaba que hicieran esto que hicieron los magos de Oriente o más, que esto es lo que debieron haber hecho los que vivían ahí en Jerusalén, porque Jerusalén estaba de Belén como a 6 millas más o menos, ¿no? Y porque ellos sí conocían las profecías y porque ellos constantemente estaban teniendo los sacrificios que apuntaban al nacimiento de Cristo. Ellos deberían haber estado atentos, pero tristemente no fue así. Ahora veamos cuál fue la actitud en el corazón de los que sí estaban cerca. Dice Mateo capítulo 2 en el verso 3. Lea conmigo ahí el verso 3. ¿Lo tiene? Ahora, antes de leerlo, recuerden que cuando los magos de Oriente supieron sobre el nacimiento del Salvador, hicieron todo lo que positivamente es correcto, caminar de un país a otro, investigar diligentemente, confiarse a Dios siguiendo una estrella, llegar al lugar, no descansar hasta llegar al lugar donde nació el Salvador, adorarle y darle ofrendas, ¿no? Obsequios. En contraste, miren qué pasó con los que estaban cerquita y que debieron haber tenido esa reacción. Dice el verso 3, dice, oyendo esto, o sea, cuando Herodes oyó que el Mesías había nacido, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, ¿cuál fue la reacción de Herodes y del pueblo? O sea, ¿cuál, ¿cuál reacción se hubiera esperado cuando escucharon el Mesías, el Salvador ha nacido? ¿Cuál era la reacción que se hubiera esperado? Como la de Simeón, ¿no? O sea, hubiera sido una actitud de alegría, ¿no? De adoración, de alabanza, porque ellos tenían las profecías, o sea, ellos supuestamente eran adoradores. Están en Jerusalén, ahí se hacían los sacrificios y todos los sacrificios apuntaban a Cristo. Ahí tenían a los escribas
les enseñaban la ley. Ahí tenían a los sacerdotes, ¿ok? Que los dirigían en alabanza todo el tiempo. Ahí tenían las fiestas que tienen que ver con el nacimiento de Jesucristo, ¿sí me entienden? Sin embargo, su actitud fue que se turbaron. Bueno, ¿y qué es turbarse, no? Bueno, es importante conocer cuál es esa reacción de turbación. Bueno, según el diccionario, turbarse significa agitarse, ¿no? O sea, estar tranquilo como el agua tranquila y después cuando alguien la mueve, ya no se mira bien, de ahí viene la palabra turbarse, agitarse como el agua, pero habla más, dice que alborotarse, conmoverse, algo más terrible, inquietarse, o sea, perder la tranquilidad, perder la paz, perturbarse, significa alterar el estado o el curso normal de una cosa, alterar el ánimo de una persona, confundiéndola, dice, o aturdiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer o qué decir. Bueno, esto fue lo que le pasó primeramente al rey. Se turbó. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en vez de gozarse, de alegrarse, Herodes se turbó? Bueno, ¿por qué? Bueno, a él le pasó, y esta es una enseñanza para este tiempo, lo mismo que pasa hoy en día, ¿no? Que cuando alguien escucha de Jesucristo y no se alegra, ¿qué pasa? Se turba. ¿Sí? Recuerden que cuando escuchas de Cristo, hay dos reacciones, o es positiva, que te alegras, que te gozas, no sé, que viene una actitud de esperanza, o más bien que al escuchar de Jesús, te inquietes, te turbes, te molestes, ¿ok? Esas son las dos reacciones posibles. Herodes se turbó porque ¿por qué? ¿Por qué se turbó? No sé exactamente, pero posiblemente fue por esto. Bueno, lo vemos por la historia lo sabemos, ¿cierto? Porque tiempo después mandó a matar a todos los niños, ¿no? Simplemente porque él tenía miedo a perder algo, ¿cierto? Algo que no le pertenecía y que era, y el poder, ¿no? El trono. Él tenía miedo a perder algo y tal vez pensó que ese niño sería la causa de su desdicha, ¿no? Eh, bueno, y es que sí, este es un aprendizaje. Cuando alguien escucha de Jesucristo y no lo toma de la manera correcta, alegrándose, suele perturbarse y la perturbación suele venir por algún temor. Y hay diferentes tipos de temores. Algunos temores son realmente por pérdidas. ¿Cuántas veces no sé si usted lo ha escuchado, no, o lo ha captado? Muchas personas, cuando usted les predica de Jesucristo el Salvador, se turban, o sea, se sienten incómodos. ¿Saben por qué? Porque bueno, es que yo sí sentí hace muchos años, ¿no? Uno dice, es que si le entrego mi vida a Jesucristo, ya no voy a poder hacer lo que yo hacía antes, ¿no? ¿Sí o no? Sí, de hecho, muchos me han dicho, sí, personalmente, es que yo, si hago eso, voy a tener que dejar esto y aquello y aquello y aquello. Y yo no quiero dejar eso. O sea, es el temor a una pérdida. Y perder algo te causa turbación, ¿sí o no? Imagínense, ¿no? Como aquel que, no sé, que dice, no, es que congregarme los sábados, si me vuelvo cristiano y dice que hay que congregarse los domingos es tiempo de fútbol, yo soy fanático al fútbol, ¿no? Tendré que dejar el fútbol, no sé, es un ejemplo, ¿ok? No sé, cristianismo, y es que a mí me encanta la droga, la bebida, tendré que dejar eso. O sea, siempre se piensa en lo que se va a perder, ¿no? Muchas veces se piensa en la pérdida. Cristianismo, he escuchado que los cristianos una vez que hacen cristianos empiezan a ofrendar y a diezmar. No, y Dios, no es como que eso no es para mí, ¿no? Siempre se piensa que se va a perder algo, ¿no? No sé, no es que seamos un cristiano, el tiempo que tengo que dedicar, ¿no? Yo dedicar ese tiempo, ¿no? Dice que los cristianos tienen que aprender a tolerarse los unos a los otros, y eso no es para mí, no me aguanto a mí mismo, menos a los demás. ¿Sí me entiende? Siempre hay, cuando es una reacción negativa mala, ¿ok? Le pasó a Herodes. Y si a usted le viene algo parecido en su vida, aproveche y le diga, Señor, ayúdame, yo quiero ser como los magos de Oriente, ¿no? Que reaccionaron positivamente ante escuchar que vino el Salvador del mundo, ¿no? ¿Sí estamos entendiendo? De hecho, sí, algunos piensan que
que venir a Cristo significa que van a perder algo en algún negocio que tengan, ¿no? Especialmente si el negocio no es muy bueno, o sea, no es muy bueno, no es muy moralmente bueno, ¿no? ¿Sí me entiende? Entonces, a algunos le piensan, ¿no? Si volverme al cristianismo significa dejar mi cantina, como que no me conviene, ¿no? ¿Sí entiende? Sí, muchas veces simplemente por algo así se turban y deciden mejor rechazar al Salvador, ¿no? De hecho, mire, si usted, no, el pastor está hablando de más, no, mire, pasó en la Biblia, pasó cuando Pablo llegó a Éfeso, ¿sí? En Éfeso había un montón de personas que vivían de los ídolos, ¿se acuerdan? Ídolo principal, Diana, ¿no? De eso vivían. Y cuando Pablo les predicó, se alborotaron. ¿Sabe por qué no pudieron creer ellos? Porque sabían que si convertían a Cristo, iban a perder, iban a tener que dejar la idolatría, ¿no? ¿Y saben qué hicieron? Se alborotaron y empezaron a mover a los demás, ¿no? A incitarlos que gritaran, viva Diana de los Efesios, ¿no? Y así echar fuera a, este, a, a Pablo, porque sabía, la Biblia lo dice, porque tenían miedo a que iban a perder todas sus ganancias, ¿no? Pues vivían de la idolatría. Bueno, así pasó con Herodes, no tuvo miedo de perder algo y posiblemente pase el día de hoy cuando usted le predica a alguien. Espero que podría pasar con algún cristiano, ¿ok? Que no quiere tener una relación más cercana con el Señor porque tiene miedo a perder algo, ¿no? Tal vez, ¿cuántas veces se te ha invitado? Vamos a estudiar juntos para poder servir mejor, ¿no? Y tú digas, no, es que si estudio y aprendo más, a lo mejor significa que después el pastor me llame a enseñar. Yo no quiero enseñar porque perderé tiempo, ¿no? No se piensa, a lo mejor sea el motivo que usted no quiere porque tiene miedo a perder algo, ¿no? No es que el pastor nos invita, pero a lo mejor después si voy me va a pedir algo más, ¿no? Y no quiero perder yo eso que ahora tengo. Tal vez sea el motivo, no sé. Y en vez de que te cause alegría, te causa turbación. O sea, que aquí a todos podemos aprender, ¿ok? Piénselo. De hecho, en el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? Porque la Biblia sí dice que el pueblo también se turbó, ¿cierto? A veces leemos de rápido, pero sí dice ahí en el verso número 2, dice así, y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No, verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, dice, y toda Jerusalén con él. O sea que de alguna manera el pueblo se enteró lo que había pasado y también se turbaron. Y es la misma palabra, o sea, se incomodaron, se alteraron. No fue motivo realmente de alegría, no fue motivo más bien de preocupación. No sé por qué se habrá alterado el pueblo. O sea que el pueblo estaba igual que Herodes, ¿no? Tal vez tenían miedo a perder algo, ¿no? Tal vez tenían miedo a perder la paz, porque tú sabes, ¿no? Viene el rey, Herodes el rey, viene otro rey, va a haber pleito entre reyes. ¿Quién pierde cuando hay pleito? El pueblo, ¿no? Tal vez estaban muy contentos con la supuesta paz que tenían, no sé, pero se turbaron también, se alteraron. Pensaron tal vez que iba a haber algún conflicto, alguna tensión, alguna división, no sé. De hecho, miren, aplicado en este tiempo, miren, ¿saben ustedes? A veces, cuando usted está en una familia y usted, no sé, alguien le predica el evangelio, usted no sé, Dios le está hablando a su corazón, ¿no? De que usted necesita salvación, usted lo está entendiendo. Pero después, usted sabe que el resto de la familia es dura de corazón, ¿no? Y usted como no quiere tener problemas con los demás, a veces simplemente por no tener conflictos con la familia, decide mejor rechazar a Jesucristo, ¿no? Y no quiere escuchar más. Y se turba cada vez que le hablan, ¿no? Porque tiene miedo a que en su familia haya una división. Le digo una cosa, Jesucristo fue bien claro, ¿ok? Jesucristo dijo que cuando Él venía, parte de su plan era que iba a haber división en las familias. Sí, eso lo dice la Biblia, ¿ok? No he venido para traer paz sino espada, dijo en una ocasión, ¿no? En las familias. Sí, dice, porque en las familias iban a haber quienes al escuchar el Evangelio de Salvación iban a creer, y había quienes iban a escuchar y no iban a creer, y los que creen iban a estar divididos contra los que no creen, la mamá con la hija, el papá, y pasa o no pasa. Sí, ¿cuántas familias hay donde el esposo es un duro de corazón, ¿ok? Que no quiere nada con el Salvador y le hace la vida imposible a la esposa, ¿ok? Porque ella es una creyente. Y es difícil, pero pasa.
o hijos contra padres, padres contra hijos, nueras contra suegras, en fin. Bueno, el caso es de que el pueblo se turbó también, o sea, tuvieron una reacción negativa, no se alegraron, reaccionaron mal. Esto puede pasar. Y es que el hombre se siente turbado porque muchas veces, otra razón por la que uno se puede turbar es porque a veces uno no quiere renunciar a algo, aunque te haga daño, ¿no? Como el pecado. Por ejemplo, si alguna persona tiene un pecado que no quiere dejar y usted va y le predica el evangelio, a veces simplemente porque no quiere dejar ese pecado, está dispuesto mejor a rechazar a Jesucristo para que venga a ser Salvador de su vida. Esto pasa, ¿ok? A veces se abraza tanto un pecado que es difícil soltarlo, a pesar de que alguien te predica el evangelio y te dice que el pecado te lleva a condenación, a muerte eterna, ¿ok? Por gracia, no usted pudo creer y estamos aquí, pero no todas las personas quieren creer, precisamente porque no quieren dejar aquello que les gusta, como el pecado. No sé, allá en el 2019 les conté una historia acerca de lo peligroso que es abrazar un pecado con tanta fuerza que te impide serle fiel a Jesucristo. No sé, les conté una historia que se llamaba El niño y el zorro, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Ya se olvidó el niño y el zorro? Es una historia donde lo que nos enseña es lo peligroso es de rechazar a Cristo por amar el pecado que te gusta. ¿Ok? ¿Creen que pueda pasar esto, sí o no? Que alguien rechaza a Jesucristo por el hecho de que no quiere dejar algo que le gusta, pero que le está perjudicando, que le está matando, algún vicio, alguna manía, no sé. Piénselo, porque puede pasar hasta en creyentes, ¿eh? Miren, les cuento la historia rápidamente, así rapidito, porque estoy terminando, ¿no? Esta historia es un tipo leyenda, ¿no? Allá de las leyendas de Esparta. ¿Saben qué es Esparta? No, Esparta era una ciudad capital allá de la antigua Grecia, pero ahí en Esparta es conocida por formar soldados, ¿no? De ahí de los espartanos, ¿no? Bueno, ahí en Esparta dice la historia, que los niños de 7 años eran separados de su familia a la edad de 7 años. Desde los 8 a los 18 pasaban a depender del Estado y eran educados en una especie de escuela militar desde los 8 años hasta los 18, en una escuela militar llamada Agoge, sinagogue, o sea, Agoge es un lugar de reunión, ¿no? De viene la palabra sinagoga, ¿no? Bueno, dice que vivían en barracas y eran continuamente vigilados por un joven cadete, que eran rapados y les quitaban cualquier lujo y solamente les permitían llevar puesta una túnica de muchos tejidos, o sea, que parecieran pordioseros, ¿no? Dice que allí aprendían técnicas militares, artes marciales, oratoria, gramática, música, danza y curiosamente el arte del robo también. Y las instrucciones dice que les incitaban a robar en el mercado. Y si eran sorprendidos, dice que eran eh, fuertemente castigados, o sea que les llevaban a robar y los mandaban a los mercados a robar. No meramente porque tuvieran necesidad, sino que el motivo de robar era para que supieran hacerlo, ¿ok? Pero si alguno era cachado en el robo, lo castigaban, no por robar, sino por dejarse atrapar y no hacerlo correctamente. De ahí dice que en una ocasión un niño dice que después de andar buscando qué robar, no encontró nada que robar y en una jaula estaba un pequeño zorro y que se roba ese zorro, ¿no? Entonces dice que lo puso debajo de su túnica, ¿no? Y justamente en ese momento los llamaron a revisión, ¿no? Y él dice que para que no se dieran cuenta que se había robado un zorro, pues lo mantuvo ahí. Previamente el zorro dice que empezó a aruñar, a morder, pero tanto le habían inculcado sobre no ser sorprendidos robando, que él lo que hizo fue mejor abrazar su zorro y de repente dice que cayó muerto, que los supervisores lo miraron y había muerto desangrado.
O sea, el niño prefirió morir desangrado, abrazando lo que había robado para que no lo descubrieran, eh, con tal de no recibir el castigo, ¿no? ¿Y cuál es la moraleja en todo esto? Bueno, la moraleja es de que muchos hombres suelen o solemos hacer esto, ¿no? Que a veces nos gusta tanto un pecado que aunque sabemos que nos está dañando, que nos está matando, que nos está haciendo mal, por alguna razón que hasta cierto punto que luego no entendemos, nos seguimos abrazando y seguimos rechazando el llamamiento de Cristo. ¿Lo ha visto? Bueno, esto pasó cuando vino Jesucristo, ¿no? El pueblo no le atendieron, le rechazaron, Herodes le rechazó. Y miren que ellos eran personas que estaban siempre en los más terribles pecados, ¿no? Pero preferían estar ahí a poner atención a las profecías. Ellos sabían que si ponían atención a Cristo tenían que dejar aquellas cosas que les agradaban, ¿no? Piénselo. Muchas veces uno se turba cuando escucha de Cristo porque uno piensa, Cristo, si pongo atención voy a tener que dejar aquello que me gusta, ¿no? Pero que te puede matar. Piénsalo. Otro temor a la perturbación que causa el Evangelio es la posible pérdida de lo que llaman placeres, ¿no? Sí, porque muchas veces se rechaza a Cristo porque uno dice es que voy a tener que dejar aquellas cosas que me causan placer. No sé, piensa, ¿no? ¿Qué cosas te causan tanto placer que por esa razón o no entregas tu vida a Cristo o no quieres comprometerte más con Cristo? Porque nosotros, no sé, nos han inculcado aquí en la mente o así lo hemos pensado, no sé, que ser cristianos significa ser amargados. Una vez que te conviertes al cristianismo, ya no tienes más placer, o sea, todo lo bueno se acabó. ¿Sí existe este pensamiento, sí o no? Sí, que una vez que eres cristiano, significa vivir en amargura, ¿no? Se acabó todo lo que se podía disfrutar y eso no es cierto, ¿ok? En realidad funciona al revés. La idea es que cuando te conviertes al cristianismo, más bien comienzas a disfrutar lo que realmente vale la pena disfrutar. Cristo no vino para salvarte y después dejarte sin disfrute, sin deleite, ¿no? Al contrario, la idea es de que tus deleites sean más grandes. Eso es lo mejor, ¿no? Por ejemplo, imagínense, ¿a poco no es agradable o no es deleitoso saber, en primer lugar, que no estás en condenación, que tienes vida eterna en Cristo? ¿No es deleitoso eso? ¿No es causa de alegría? Sí, ¿verdad? Eso no lo tienes antes. ¿A poco no es agradable el pensar que puedes acercarte a Jesús en oración, a Dios en oración a través de Cristo, sin que nadie te lo impida? Que no necesitas intermediarios, ¿no? No es agradable el pensar que si mueres físicamente hoy, tú vas directamente al cielo. Eso es agradable, deleitoso, ¿no? Saber que tus pecados han sido perdonados, saber que Dios, el Todopoderoso, es bueno y desea lo mejor para ti siempre, ¿no? El saber que eres hijo de Dios, el saber que tienes derecho a la vida eterna, ¿no? Esto es realmente deleitoso y agradable, pero repito, muchos piensan que venir a Cristo es perder todos los placeres. No, lo que se pierde son los placeres del mundo, ¿ok? Pero Cristo te cambia los antiguos placeres por nuevos placeres. Solamente que eso no lo vas a descubrir hasta que entregues tu vida a Jesucristo, ¿no? Y también entregándote a Cristo, que te comprometas con Él. ¿Por qué hay muchos cristianos que no disfrutan su vida como cristianos? Bueno, sencillamente porque no hay un compromiso, ¿ok? Ese es un problema. Si usted es cristiano y solamente se congrega de vez en cuando lee la Biblia, pero no se compromete a más, miren, la Biblia es claro en esto, miren, usted es salvo, ¿ok? Va a entrar al cielo, pero usted no va a disfrutar aquellas cosas que Cristo quiere que disfrute, como lo hacen otros. O sea, usted siempre va a estar, este, incompleto, pues. Se requiere comprometerse también para que lo disfrutes, ¿ok? Entonces, el Evangelio causa perturbación y temor también en aquellos que cuando se vive una vida en hipocresía. Por ejemplo, ¿qué hizo Herodes
cuando le dijeron que el Cristo había nacido, ¿se acuerdan? No voy a leer el texto, ¿se acuerdan qué le dijo a los magos? Se vayan, dice, busquen el lugar donde va a ser, donde van a hacer, ¿no? ¿Y qué dijo? Y cuando lo encuentren, vengan, avísenme para que vaya yo, dice, a adorar, ¿no? ¿Cómo se llama esa actitud? Hipocresía, ¿no? O sea, e- e- a Herodes está diciendo que él también es un adorador, ¿cierto? Él adora a Dios, pero como no sabe dónde nació, él quiere saber dónde van a hacer para adorarle, ¿no? Entonces, pero si eso hubiera sido así, ¿por qué se perturbó? ¿Por qué no se alegró desde el principio? Bueno, sí, cuando uno está viviendo una hipocresía, se oye fea la palabra, ¿no? Se oye fea, ¿no? A ver, ¿quién quiere ser conocido como hipócrita? Levante la mano. Yo no, yo hipocresía se oye bien feo, ¿ok? Se oye feo, es feo que Dios, porque Dios sí lo sabe, que Dios nos mire como hipócritas. Qué feo, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado que nuestra vida no sea en hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Aquí en el contexto bíblico, mi hipocresía es cuando aparentamos ser adoradores, pero no lo somos. Eso era Herodes, eso eran los sacerdotes, eso eran los escribas, eso era el pueblo. Eran aparentemente adoradores, pero vivían un engaño, ¿ok? Porque no estaban dispuestos a hacerlo. La hipocresía proviene del deseo o la necesidad de esconder nuestros sentimientos o motivaciones reales a los demás, proyectando una imagen falsa o irreal de nosotros mismos. Son apariencias basadas en la mentira, dice la definición. Herodes parecía estar muy interesado en la información recibida de los magos, pero no era así, no estaba interesado, ¿ok? Así es que, ¿cuántas personas, cuántas personas hoy nos podríamos congregar, ¿no? Pero solamente por apariencias, pero que no, en realidad no queremos saber de Cristo, en realidad no queremos saber de la iglesia, en realidad no queremos saber de compartir el evangelio, no queremos, nada más queremos aparentar que somos cristianos. No queremos saber de Biblia, ¿ok? No queremos saber de eso. No queremos saber de adoración, no queremos saber de himno, no queremos saber de oración. Nomás queremos estar aquí. ¿Sí me entiendes? Qué terrible, ¿no? Porque exactamente así estaba el pueblo de Herodes, ¿ok? Vivían una vida de hipocresía. Por eso cuando se les anunció que el Mesías había nacido, les causó turbación, ¿no? Y eso te va a pasar a ti. Yo espero que usted no lo sea. Yo no creo que usted lo sea, ¿verdad? Pero si usted viviera una hipocresía, usted se va a turbar, ¿ok? Se va a incomodar cada vez que alguien lo invite a estudiar la Biblia, a orar, a alabar, a postrarse. Cada vez que alguien le diga, y si tal vez le ha pasado ya, ¿eh? Usted va a sentir en el corazón incomodidad, ¿cierto? Una incomodidad, se llama turbación. O sea, le quitaron la paz que tenía, la supuesta paz. Eso pasa, ¿ok? Como le pasó a Herodes. No debería ser así, pero eso puede pasar cuando hay una vida de hipocresía, ¿no? Así es que podemos ver ahí entonces cuáles fueron los motivos por los cuales Herodes y el pueblo actuaron así. La llegada de Cristo también perturbó a aquellas personas que solo se exhibían y tenían un conocimiento superficial, ¿no? Por ejemplo, los sacerdotes y los escribas. Se supone que ellos conocían la Biblia y sí la conocían. De hecho, cuando les preguntaron sobre el Mesías, luego citaron la profecía, ¿no? Pero tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña para estar entre las tribus de Judá. Y citaron, ¿no? Porque dijeron ellos, porque así está escrito por el profeta, ¿no? Que en Belén nacería el Salvador. ¿Conocían la profecía, sí o no? Sí, la conocían, ¿no? Pero era un conocimiento superficial. Cuando uno solamente tiene un conocimiento superficial, también uno se incomoda, se perturba cuando nos somos llamados realmente a comprometernos con Cristo. Y sí, desgraciadamente muchos sí tenemos un conocimiento solamente superficial. Ahora, ¿es bueno el conocimiento, sí o no? Sí, sí es bueno. Gloria a Dios por los que tienen conocimiento en la Biblia. Gloria a Dios por los que tienen conocimiento en la Biblia. Pero se requiere que ese conocimiento no sea solamente superficial. ¿Cuándo es superficial un conocimiento? Un ejemplo. Cuando usted sabe que la Biblia dice
no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Quién no sabe eso? Pero que después decimos, pero yo creo que también puedo adorar a Dios en mi casa, ¿ok? No necesito congregarme. Saben, hoy en día cada vez hay más personas que, que están poniendo en su mente esto, no necesitamos congregarse. ¿Y por qué? Porque puedo hacerlo en mi casa, porque la Biblia dice conocimiento, donde dos o tres están reunidos, ahí está el conocimiento superficial, ¿no? ¿Sí me entiende? Es cuando existe el conocimiento, pero no hay la disposición a obedecer al Señor. Así estaban ellos. Entonces, cuando alguien te habla del Salvador y tener una relación con Él, te turba, ¿ok? Porque tu conocimiento solamente es superficial, pero no hay ningún interés en en servir al Señor. Esto pasó con ellos. Estos eran los escribas, los fariseos, los que leían los rollos y encontraron la información correcta allí. Conclusión, lo triste de todo este relato que vimos es que las personas que estaban tan cerca de Belén, del lugar del nacimiento, del conocimiento profético, ninguno de ellos mostró interés verdadero. Usted lo triste, ¿no? Ni Jerusalén, ni Herodes, ni los sacerdotes. Pero nosotros esperamos que los que conocemos de Jesucristo, los que hemos leído de Él, los que hemos tenido esta experiencia, nosotros sí nos alegremos, ¿ok? Cuando hablamos del Salvador, cuando hablamos de su palabra, nos alegremos porque estamos muy cerca, ¿ok? Es triste, ¿no? Que los mismos cristianos no se alegren cuando hablamos del Salvador del mundo, ¿no? Es triste porque muchas veces los que están más lejos a veces reaccionan mucho mejor. Piénselo, ¿no? Eh, de hecho, en estas fechas, yo sé que para algunos estas fechas son muy tristes, ¿ok? ¿Por qué son muy tristes? Bueno, por la familia, ¿ok? Porque estamos lejos de nuestro país. Pero piense, si usted es cristiano, eso no tendría que contar mucho porque usted sabe que si en estas fechas se recuerda a Jesucristo, pues eso debería ser más que alegría, ¿no? O sea, debería alegrarte, ¿no? Muy independiente de todo lo que pasa alrededor. El simple hecho de saber que Jesucristo, el Salvador del mundo, vino a nacer y ser el Salvador debería causarnos alegría, gozo, ¿ok? No turbación, no sé, yo hace años me decían Navidad, yo decía Navidad, no, tristeza. ¿Y por qué? Porque estaba lejos de mi familia, ¿no? Ahora yo sé que cuando hablo de Navidad yo podría decir Navidad, si se relaciona con Cristo, pues me alegro, ¿no? Si habla de Cristo, me alegro. Si habla otra cosa, no sé, pero si habla de Cristo, me alegro. Después de tanto investigar, ya sé cuándo nació Jesucristo. Según la Biblia, Jesucristo nació, según Gálatas capítulo 4, verso 4, nació en el cumplimiento del tiempo, dice. Ni un día antes, ni un día después, ¿no? Y eso es más que suficiente para que nos cause alegría, no turbación. Bueno, que en estos tiempos, en cualquier tiempo, nosotros no nos turbemos cuando oigamos de Jesucristo, más bien que lo compartamos. Y si alguien le rechaza, usted ya sabe por qué. Tratemos de seguirlo compartiendo. Vamos a dar gracias al Señor que nos ayude. Yo le invito a que se ponga de pie. Y usted que está tan cerca, porque usted es cristiano, no rehusemos a alabarle, a postrarnos delante de él, a cantarle, a servirle, a ofrendarle. No lo rehúse, hermano. Usted tiene ese privilegio, ¿ok? No sea que alguien más de más lejos tenga que venir a hacerlo, ¿ok? Y que nosotros seamos desechados. Vamos a dar gracias al Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias porque tu amor, Señor, tu poder obró en nuestros corazones y hoy nosotros podemos venir delante de ti, no turbados, sino alegres, Señor, contentos, gozosos de saber que el Salvador del mundo nació para ser el Salvador de todos, Señor, y que es nuestro Salvador. Padre, ayúdanos a apreciar todas estas cosas. Padre, ayúdanos a que no nos turbemos, a que no nos incomodemos, que las disfrutemos más bien. Padre, muchísimas gracias porque no siempre fue así en nuestra vida. Pero también te pedimos por aquellas personas que hoy en día cuando escuchan de Cristo, huyen, Señor, se incomodan, se molestan. Padre, ayúdales también para que ellos puedan reconocer la importancia del nacimiento del Salvador.
que ellos también puedan gozar, Señor, de la salvación. Ten misericordia de ellos, Padre, porque tuviste misericordia de nosotros, que nosotros no nos cansemos también de compartirles según tengamos oportunidad. Padre, muchísimas gracias porque hoy estamos en este lugar que yo considero, Padre, que es el mejor lugar donde podríamos estar cerca de tu palabra también. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por todo esto. Amén. Puede sentarse, mi hermano, casi terminamos unos minutos más y damos por concluido.